La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia, el fallo que prepara la Corte Constitucional colombiana sobre si deben o no ser regulados los contenidos injuriosos que circulan en Internet y que afectan derechos fundamentales como el derecho a la honra, al buen nombre y a la intimidad. La noticia, la Corte también estudia quién debe regular esos contenidos y la responsabilidad que tienen las plataformas digitales en su publicación. El punto clave de esta noticia. En una audiencia pública hoy, un grupo de expertos presentó ante el alto tribunal distintos puntos de vista sobre la forma como pueden mitigarse los daños que provoca el mal uso de la libertad de expresión en Internet. El punto clave, la tensión y la controversia entre quienes defienden que dichos contenidos injuriosos y calumniosos deben ser regularizados y quienes consideran que defender ese tipo de reglamentaciones abriría la puerta a la censura y pondrían en riesgo la libertad de expresión. 2.500 millones de personas alrededor del mundo tienen al menos un perfil en redes sociales, ya sea de Twitter, Instagram o como esta, como Facebook. Es un número que tiende a crecer, como también crece el uso que se le da a estas redes sociales. Cada vez son más frecuentes los casos en los que los usuarios de las redes sociales se ven perjudicados por alguien que bajo el anonimato o un nombre falso calumnia, señala, acusa, amenaza o insulta en unos cuantos caracteres, como es el caso de Dana. Varias veces así, cuentas quizás que no existen, perfiles falsos, personas que se esconden detrás de una pantalla y eso, o sea, ya que nadie los puede ver ni nada, quitan su pena y escriben lo que se les plazca para ofender o discriminar o calumniar a muchas personas. Claramente sí me ha pasado, o sea, yo creo que a todo el mundo le ha pasado. Muchos son objetos de burlas porque ya publicada la falsa información es complejo detener su difusión y en cuestión de minutos está en miles de perfiles, como el caso de Paola. Las personas realmente desconocemos ese tema, entonces como que lo evitamos. Realmente es eso. La desinformación pues que tenemos. No lo denuncié ya que pues uno no tiene muy claro como qué puede hacer en esos casos, ya que es un desconocido que tú no sabes quién está ahí. Incluso, muchos ignoran que están siendo agredidos y que los ciberataques en su contra tipifican un delito, como lo explican los expertos. Tienen un límite. La ley 1473 del 2009 estableció que existen los delitos informáticos, que es el acceso a información, bases de datos o cuentas privilegiadas. Y en estos se incluyen los perfiles de Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales. Esto puede llegar a una pena de hasta 96 meses de cárcel y hasta 900 salarios mínimos legales vigentes. Pero ¿quién fija el límite de lo que en estas plataformas virtuales se publica? ¿Quién reglamenta hasta dónde una publicación es una ofensa o una opinión? ¿Quién decide si es un comentario o un insulto y bajo qué parámetros? Sí, de cierta manera, pues siempre y cuando se atente contra la integridad de una persona en estos escritos, pues sí debería haber ciertas restricciones. El problema sería quién las colocaría. Esas son preguntas que intenta resolver la Corte Constitucional luego de estudiar 3 tutelas en las cuales los afectados advirtieron que les fueron vulnerados sus derechos por cuenta de publicaciones que se hicieran en plataformas como Google y Facebook. El Alto Tribunal desarrolla audiencias públicas para determinar los límites que deben establecerse en el manejo de los contenidos que se publican a través de las redes sociales con el objetivo de no vulnerar dichos derechos. Quienes están en desacuerdo con que se apliquen más restricciones a lo que se publique en plataformas como Facebook, Instagram o Twitter, dicen que esto podría ser peligroso para la libertad de expresión. Uno de ellos es el representante por Google, Lorenzo Villegas Carrasquilla, quien señaló que los responsables de estas plataformas no son responsables por la información que crean los usuarios. Solicitamos muy respetuosamente a la Honorable Corte que vele por una Internet libre, abierta y plural, donde decenas de miles de personas puedan lograr elevar su voz en igualdad de oportunidades. Sin embargo, para el fiscal general de Colombia hay muchas personas que no solo utilizan las redes para cometer delitos como injuria y calumnia, sino que también muchos casos se pueden tipificar como concierto para delinquir. Que a través de sus empresas digitales, sus net center, o como coloquialmente las hemos ya dado en denominar en Colombia, bodegas, se dedican como organizaciones, como empresas, a difundir informaciones
falsas. ¿Imponer o no nuevas restricciones a lo que se publica en las redes sociales? El debate está abierto. Los invito a que participen en el programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Redes Sociales y responder la siguiente pregunta. A propósito de la audiencia que ha sido convocada por la Corte Constitucional de Colombia sobre libertad de expresión en el uso de redes sociales, ¿cuáles cree usted que son los límites de la libertad de expresión en la red y quién y bajo qué parámetros debe regularlos? Vamos a saludar al panel de expertos que de diferentes ángulos de opinión hoy estarán analizando lo que representa este fallo que muy seguramente en los próximos meses dará la Corte Constitucional colombiana. Saludo a Francisco Bernate, abogado penalista, profesor de la Universidad del Rosario de Colombia. Bienvenido a La Noche. Jefferson, muchísimas gracias. Un saludo a mis compañeros de panel y por supuesto a toda la distinguida audiencia de La Noche. Alejandro González, experto en periodismo digital. Bienvenido a La Noche. Buenas noches, Jefferson, y muchas gracias por esta invitación. Unas buenas noches también para todos los panelistas que hoy nos acompañan. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Y en Santiago de Chile, hasta ahora está María Paz Canales, ella es directora ejecutiva de Derechos Digitales, una organización que tiene como objetivo el desarrollo, la defensa y la promoción de los derechos humanos en los medios virtuales. Ella hizo parte hoy, fue una de las voces, uno de los expertos que participó de esta audiencia pública de la Corte Constitucional colombiana. Bienvenida al programa La Noche. Muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí poder tener la oportunidad de conversar con ustedes de tan importante temática. María Paz, el gusto es nuestro. Comienzo con Francisco Bernate, que está conmigo acá en los estudios de NTN 24. Profesor Bernate, ¿qué está en juego con este fallo de la Corte Constitucional? Y se lo pregunto en el contexto de lo que no solamente sucede en Colombia, sino que sucede en varios países del mundo y de América Latina, en el que polulan, han aumentado las demandas de personas que consideran que con un comentario en una red social, con una publicación de una fotografía en Facebook o un video en YouTube, se les ha afectado el buen nombre y su derecho a la honra. El debate no es, Jefferson, sobre los límites a la libertad de expresión. La libertad de expresión, como todo derecho, tiene unos límites. Yo no puedo servirme de la libertad de expresión para hostigar, para injuriar, para calumniar, para hacer apología del delito. Eso ya está prohibido desde hace muchísimo tiempo y en este sentido las redes sociales son simplemente el vehículo por el que podemos utilizarlo para bien, para informar, para manifestar nuestra expresión o para mal, para amenazar, para calumniar, para hostigar, para acosar, para asediar, para instigar a otros a cometer delitos. Lo que está en juego es la responsabilidad de las plataformas. Es si estas plataformas van a tomar acciones concretas para ayudar a individualizar a quienes están detrás de estos perfiles y para que puedan clausurar, para que puedan eliminar de las redes. Qué tristeza ver la intervención hoy de los responsables de Google y de Facebook Colombia, decir que cuando alguien instiga a otro a cometer un delito, amenaza a otro, pues son formas de libertad de expresión y que ellos no son jueces. Las redes sociales tienen la capacidad de hacer un daño inmenso y por eso los jueces de la República siempre llegan demasiado tarde y los colombianos esperamos que los responsables de las redes sociales tomen medidas para evitar que ese daño se propague. Dan vergüenza estas intervenciones, la verdad. María Paz Canales, de Santiago de Chile, ¿por qué es importante que en este momento se esté dando este debate y que muy seguramente la Corte Constitucional entregue un fallo, un pronunciamiento legal sobre este tema que genera tanta controversia en nuestros países? Bueno, creo que la conversación es absolutamente pertinente porque tal como lo expresó la doctora Catalina Botero hoy día en la audiencia más temprano, Internet es un medio que tiene un poder de democratización completamente enorme, insospechado y desconocido, digamos, para la humanidad con anterioridad. Y por lo tanto, el debate que hoy día ustedes están teniendo en Colombia es muy pertinente no solamente a nivel local, sino que a nivel regional y a nivel mundial, en términos de poder definir cuál es el justo equilibrio para poder asegurar que este espacio sigue siendo un espacio que tenga esta característica de facilitar la participación de voces diversas, de voces muchas veces críticas, de voces inconvenientes. Evidentemente, tal como el colega lo mencionaba con anterioridad, existen límites a la libertad de expresión que están definidos de manera
bastante clara por los estándares internacionales de derechos humanos, en particular en el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 12 y 13, y por lo tanto sí existen límites y existen recursos cuando la libertad de expresión se ejerce de una manera en que vulnera otro tipo de derecho y se necesita realizar un balance. El punto es, y ahí es donde yo tengo un punto de discordancia con el colega y lo planteado anteriormente por él, es que esta solución, este equilibrio, este balance de derechos es una función propiamente jurisdiccional y por lo tanto no puede alojarse esa decisión en las plataformas privadas de que puedan tomar en consideración los diferentes componentes que son muchas veces contextuales para poder definir si una determinada expresión que puede hacer muchas veces de alguna manera inconveniente o incluso de resultar un tanto agresiva, atraviesa o no los límites que están establecidos por los estándares internacionales y en este caso también por el artículo 20 de la Constitución colombiana. Alejandro González, ya le doy la palabra a profesor Bernate para que responda a esa discordancia que hay sobre el planteamiento que se hizo al comienzo, que es otro también que hemos querido traer aquí en el programa La Noche, y es en quién debe recaer la responsabilidad de controlar qué es lo que es insultante y qué no es injurioso, que es uno de los temas que también está ponderando la Corte Constitucional. Alejandro, ¿cuál es su opinión? Bueno, comparto muchas de los puntos de vista que expresó el profesor Bernate en cuanto a que la red ha crecido gracias a esa pluralidad y a esa libertad que han tenido las personas para expresar sus puntos de vista y que también estas personas tienen que entender que hay unos deberes, que así como tienen derechos para decir todas sus opiniones, tienen ciertos deberes, pero sí difiere un poco en quién debe aplicar esta justicia, por decirlo de alguna forma. Y creo que esa responsabilidad no debe recaer directamente sobre las redes, sobre las empresas que prestan este servicio, estas plataformas como Google, como Facebook, como Instagram, sino que deben ser las mismas autoridades, tal como lo hacen en el mundo real. Entonces, definitivamente sí hay que sentar un precedente en cuanto a la utilización de redes sociales. Vemos que está creciendo delitos y crímenes como el bullying, como el sexting, que al final tienen que entrar las autoridades con fortaleza y, pues bueno, tomar cartas en este asunto. Pero por otro lado, las plataformas no pueden ser quienes tengan que administrar este tipo de justicia o decidir qué tipo de contenidos se pueden o no se pueden publicar sobre ellas. Profesor Bernate, ahí tiene usted estos dos puntos de vista que también hacen parte de la discusión y la polémica que se generó, como usted bien lo cita, en el momento en el que los representantes de Google y de Facebook hicieron mucho énfasis en que respetaban la libertad de expresión, pero que ellos no se podrían convertir en los censores de la red, no les podrían atribuir esa responsabilidad de establecer qué era injurioso, qué no era injurioso, porque logísticamente no tenían cómo hacerlo y tampoco podría haber un parámetro claro para definir qué es lo bueno y qué es lo malo de lo que se publica. Uno de los espacios que más ha sido utilizado por los ciudadanos, por los delincuentes, en la red de información, el Internet, es para sustraer cuentas de los bancos, para hacer compras ficticias. Entonces, ¿qué pasa, Jefferson, si yo de repente veo que se están haciendo transferencias y le digo al administrador, al proveedor, que por favor ataje eso? Me dice, no, hasta que los jueces no digan que es un atraco, yo no puedo hacer nada. Pues ese sería el mundo ideal, por supuesto. Y yo estoy de acuerdo que una portal no es juez de la República, pero como argumento, digamos, encuentro que tenemos un consenso en cuanto a que lo que se dice en la red social, en las redes sociales, no es ilimitado, en torno a que hay tipologías de delitos sumamente graves que violan los derechos humanos. Ahí hay un consenso. La libertad de expresión no es absoluta ni en el mundo real ni en el mundo virtual. La diferencia está en esto. Mis compañeros plantean que Facebook, Twitter o Instagram o Google no son jueces y ellos no son quienes para bloquear una publicación. Yo sostengo que estoy de acuerdo con ellos. Si eso realmente funcionase, la capacidad de daño que tiene una manifestación en las redes sociales, pues no puede esperar los 5 o 6 años que dura la justicia. Y por eso yo sí creo que se tienen que involucrar en la prevención de este tipo de comportamientos. Ahora, pero usted habla de prevención, ¿eso no sería censura previa? Claro, tiene que haber una censura previa. Son buenísimos detectando dónde
dónde vas a planear tus próximos viajes, cómo es el carro que tú quieres, cuál es la pareja que mejor funcionaría para ti, cómo no van a ser buenos cuando expresiones grotescas, groseras, pues son tan evidentes que las bloqueen. Hagan lo mismo con este tipo de hostigadores, ayúdenos a individualizarlos, porque quienes hemos sido víctimas de estos delitos sabemos que nos demoramos mínimo 15 días llegando al computador del que nos hicieron esos mensajes y ponga la denuncia y espérese 6 meses a que pase algo. Ayúdenos a individualizar a estas personas y que respondan, porque tengo una cosa clara, muy buenos para insultar, muy malos para responder. Integramos hasta ahora otra de las voces que hizo parte de este panel de expertos que fue escuchado hoy por la Corte Constitucional colombiana. Doctora Catalina Botero, exrelatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Bienvenida al programa La Noche, NTN 24. Muchas gracias, Jefferson. Muchas gracias por la invitación. Doctora Catalina, su intervención fue de las más importantes en la tarde de hoy y quiero preguntarle algo sobre lo que ha rondado este debate. ¿Cómo es posible conservar un equilibrio entre lo que representa el Internet para la democracia en un país, pero al mismo tiempo conservar esos derechos fundamentales que tienen los ciudadanos de no ser afectados por una injuria, por una calumnia, que se garantice ese derecho al buen nombre? Mire, Internet es el medio más democratizador que ha existido en la historia de la humanidad. Hasta ahora la imprenta, después los periódicos, después la radio, después la televisión han sido importantísimos, pero siempre eran pocos emisores que llegaban a un número limitado de receptores. Internet lo que hace es que es una red abierta, global, interactiva, es una red en la que puede participar cualquier persona de la comunicación política, es una red enormemente poderosa, por ejemplo, contra la arbitrariedad. La resistencia en Venezuela no sería posible sin Internet. La primavera árabe no hubiera sido posible sin Internet. Entonces, pues lo primero de lo que tenemos que partir es que hay que proteger Internet. Pero claro, esa novedad, esa nueva, digamos, plaza pública en la que todos podemos entrar a deliberar también supone mayores riesgos, algunos de los que el profesor Bernate ha mencionado y otros. La pregunta es cómo hacemos para que esos riesgos no generen un daño que no estamos obligados a soportar, pero al mismo tiempo protejamos Internet. Porque lo que no podemos hacer es que nos alarmemos con los riesgos y nos asustemos tanto que terminamos acabando con la arquitectura de Internet. Entonces, ¿qué es lo que algunos de nosotros decimos? Reconocemos que existen los riesgos, pero los límites tienen que ser fijados exclusivamente por un juez de la República. ¿Por qué? Pues porque a Maduro le parece insultante que le digan dictador. Y entonces, evidentemente, si Maduro, digamos, tiene la posibilidad de cerrar una red social en un determinado país, esa red va a salir a correr, a bloquear todas las cuentas que insultan al dictador Maduro. Esas redes son redes muy frágiles, esas plataformas son plataformas muy frágiles y por supuesto no utilizan los criterios que utilizamos los constitucionalistas para ponderar derechos. Ellos no saben la diferencia entre una crítica que puede ser insultante, pero la crítica insultante también está protegida por la libertad de expresión. Sí, tenemos que engrosar un poquito también la piel. La diferencia entre la crítica insultante y la injuria y la calumnia, eso no lo sabe nadie en Facebook ni en Twitter, ni tiene por qué saberlo. Eso lo define un juez de la República. Entonces, por eso es que algunos sostenemos que las plataformas no pueden establecer qué contenidos pueden circular y qué contenidos no deben circular en las redes. Eso es distinto, y yo en eso entiendo la posición del profesor Bernate, a la identificación de un usuario que pueda estar cometiendo un delito. Ahí sí la plataforma tiene que responder, pero sí debería haber una orden judicial para que la plataforma entregue la identidad de ese usuario. Solo déjeme ponerle un ejemplo. En zonas enormes en Venezuela, pero también en México, pero también en Brasil, en donde, por ejemplo, los carteles en la triple frontera de Brasil o en el norte de México, los carteles controlan zonas enteras que se llaman zonas silenciadas. Solo a través de anónimos, las personas con las redes sociales pueden denunciar lo que está pasando. Entonces, para descubrir quién es el anónimo, no basta con que yo pida que me digan quién es el IP, porque si no los carteles sabrían quién está detrás del computador. Se requiere que un juez de la República, luego de un debido proceso mínimo, le pida a la plataforma que revele ese nombre y entonces se revela la identidad del usuario. Si no, me parece que es muy peligroso debilitar la figura del anonimato. Entiendo los riesgos que tienen, pero creo que esos riesgos son menores a las virtudes enormes que tiene Internet.
Alejandro González, ¿qué opinión tiene usted sobre este punto en particular? Sí. ¿Cómo se pueden prevenir y mitigar los daños que genera en Internet el mal uso de la libertad de expresión? Bueno, básicamente vemos, como bien lo decía la doctora Botero, tenemos muchos ejemplos de cómo ha beneficiado la red y creo que las plataformas son conscientes de este problema que se está generando. De hecho, creo que han actuado de una forma prudente y buena, por decirlo así, al implantar algunas herramientas para que sea la misma comunidad quien se encargue de gestionar estos contenidos, que si vemos que hay una noticia falsa, que si hay un contenido que está injuriando a otra persona, sea la misma comunidad quien pueda regularse y autorregular ese tipo de contenidos y denunciarlos. De hecho, eso ya funciona muy bien en plataformas como Facebook, donde vemos que tienen una real preocupación especialmente por todos los problemas que han tenido en Estados Unidos tras las elecciones del año pasado, con Trump y los rusos. Y efectivamente, creo que parte también de la autorregulación, de la educación que tengan, de la pedagogía que tengan los usuarios, de cuándo deben compartir y cuándo no. Vemos que el mayor problema, como sucede con el bullying, no es tanto de quien genera la información y de quien la recibe, sino de la comunidad, de la audiencia, que es quien se encarga de viralizarla y de ponerla a sonar por todas partes. Entonces creo que hay una parte de autorregulación y una parte de apostarle por estas mismas herramientas que la tecnología le brinda a la comunidad para que comiencen a regular este tipo de contenidos y comencemos a depurar las redes sociales sin necesidad de que las plataformas se conviertan en censores y en decidir qué información debe y qué información no debería ir en ellas. María Paz, en Chile, ¿cuál es su opinión? Coincido completamente con Alejandro en el sentido de que es un medio mucho más eficiente y útil para poder generar este balance de derechos en juego, el poder masificar la existencia de estas herramientas que proveen las plataformas y justamente reconocer, yo coincido con el profesor Bernate en el sentido de que aquí no se trata de eximir a las plataformas de una responsabilidad, al contrario, uno tiene que exigirle la más alta responsabilidad en el sentido de desarrollar los medios técnicos para que los usuarios puedan hacer un consumo lo más consciente posible de la información, que por lo tanto la información, por ejemplo, vaya acompañada de contexto, que haya posibilidades de réplica, que exista eventualmente la posibilidad de filtrar determinados espacios de privacidad en donde uno decide voluntariamente no interactuar con el público en general y solo con un público más reducido. Todas esas cuestiones son responsabilidades de las plataformas y que en el fondo se deben ajustar a las políticas que las empresas deben tener en función del cumplimiento que ellas también deben a los estándares internacionales de derechos humanos, los principios que rigen a los derechos humanos en los negocios, por ejemplo, que ha desarrollado las Naciones Unidas. Y todo eso en el fondo debe estar a disposición del usuario, no se trata de eximir a las plataformas de esta responsabilidad de ser más eficientes en la creación de esas herramientas. En lo que no coincido con el profesor Bernate y que coincido plenamente con la doctora Catalina Botero, es que cuando llega el momento de la definición crítica de cuál es una expresión que debe ser de alguna manera restringida o eliminada de presencia en las redes digitales, esa es una decisión que los únicos que se encuentran en una posición ponderada y que tienen una legitimidad democrática para efectuar esa decisión y tienen todo el bagaje de jurisprudencia que les apoya para poder tomar la decisión más equilibrada posible en la ponderación de derechos, son las autoridades jurisdiccionales y no otras. Y poner eso en manos de privados o ponerlo en manos de terceros es un riesgo para la diversidad de la circulación de las opiniones. También coincido con lo que señalaba la doctora Botero y que también mencioné al inicio de mi primera intervención, el discurso incómodo, el discurso a veces incluso chocante, cumple una función muy importante en el debate democrático. Muchas veces grupos minoritarios, disidencias, oposición, la única manera de la que tienen para poder llamar la atención respecto a las situaciones que los afectan es a través de este tipo de discurso, a través de denuncias que aparentemente pueden parecer como injuriosas, pero que a la larga detonan la posibilidad de que se llame la atención de la opinión pública y se investiguen casos de corrupción y otros tipos de ilícitos que les afectan. Así que me parece que esto es muy importante clarificar. Profesor Bernate, ¿no sería muy complejo para un administrador, para una plataforma digital, para un intermediario, encargarse de definir qué es lo ilegal y qué es lo legal? No, por supuesto que no. Debo antes decir que
recomendarle a los televidentes. La intervención de la doctora Catalina Botero hoy en la audiencia creo que es una pieza de colección, es un honor para los colombianos que tengamos una autoridad de peso internacional en la materia. Yo me vi la audiencia completa y disfruté particularmente la intervención de la doctora Catalina. De verdad que hay que buscarla en internet y revisarla porque lo deja uno en el estado del arte. Mira, estas plataformas te dicen a ti, insisto, qué tipo de corbatas te gustan, qué tipo de carro, en fin, etcétera. Yo no creo que haya que hacer un gran ejercicio para decir estamos frente a una amenaza de muerte. Sin determinar si es real o si no es real, debe limitarse. Claramente la crítica hay que tolerarla. Claramente el insulto eventualmente habrá que tolerarlo. Pero las amenazas no, el hostigamiento no. Si tú ves que una cuenta de Twitter, como existe, se dedica exclusivamente a mencionarte a ti con palabras insultantes, pues no tiene que ser uno un experto en informática o en derecho para saber que es una cuenta que está hostigando y que hay que bloquearla. Hay unos métodos, claramente habrá casos donde tiene que ser un juez el que tiene que ponderar qué es lo honroso o deshonroso, pero todos estamos de acuerdo en que la apología al delito, la instigación al genocidio, son cosas que una máquina puede claramente detectar y que sí debe haber una responsabilidad de estas plataformas. Entiendo el debate y en derecho puede que esté de acuerdo, pero yo como usuario y como víctima que he sido de esto, no estoy dispuesto a esperarme 6 años a que un juez me diga, ahora sí tienen que borrar el mensaje que estaba dando vueltas. Eso me deja a mí en una situación de déficit de protección. Y hay una medida mucho más eficaz, hay una responsabilidad, porque Facebook, Twitter, Instagram obtienen muchísimos beneficios, pues lo menos es exigirles una responsabilidad correlativa. Doctora Catalina Botero, ¿qué implicaciones tendría que estos intermediarios, esas plataformas digitales, tuvieran el poder de hacer un monitoreo previo de lo que se difunde o no se difunde a través de estas plataformas? Primero déjeme agradecerle al profesor Bernate su generosidad. Me siento muy halagada por sus palabras. Yo creo que tenemos que distinguir dos cosas y yo creo que en eso él tiene razón. Una cosa es las reglas, digamos, de la comunidad, para las cuales, como dijo Maripaz y como ha dicho Alejandro, se requiere que la propia plataforma tenga mecanismos para que los usuarios inmediatamente denuncien contenidos que pueden ser, por ejemplo, amenazas que no están permitidas, que no están protegidas por la libertad de expresión y que, por supuesto, no están permitidas en las reglas de uso de esas plataformas. Es bueno conversar con esas plataformas en foros que son multisectoriales para que utilicen tecnologías que ellos pueden desarrollar para mejorar esas herramientas de identificación de contenido dañino, digamos. Eso me parece importante, me parece que tienen que mejorar esas herramientas, me parece fundamental que los usuarios conozcan esas herramientas y además me parece muy importante que la justicia se ponga al día con la tecnología. Es cierto que la tecnología va a toda velocidad y la justicia va muy lenta. Sin embargo, sigo pensando que no es la plataforma la que debe responder si finalmente toma la decisión de no sacar un contenido porque considera que es una crítica legítima y no una injuria, y luego el juez, o una calumnia, y luego el juez la califica como calumnia. No creo que habría que responsabilizar a la plataforma, porque si no, los abogados de las plataformas lo que van a hacer es recomendarle que saque cualquier contenido por el que lo puedan responsabilizar, y lo que va a haber es un proceso, digamos, de depuración de la red, que yo creo que es perverso, sobre todo en países autoritarios. Entonces, me parece que nos estamos acercando a puntos en los que podemos llegar a acuerdos, y creo que esa conversación multisectorial es fundamental para llegar justamente a soluciones múltiples, para que podamos tener al mismo tiempo una Internet potente, poderosa, democratizadora, y mitigar y reparar los daños que se puedan producir con el uso ilegítimo de la libertad de expresión. En el controvertido debate sobre el uso y los alcances de los contenidos expresados en redes sociales, la atención en ese momento, como ustedes se dan cuenta, está puesta en este momento sobre la Corte Constitucional de Colombia. Ese alto tribunal estudia 4 casos con los que sentará jurisprudencia frente a este álgido tema. Los demandantes coinciden en exigir el amparo del derecho a su buen nombre y a la honra. Vean ustedes. Nuevas realidades sociales en un mundo globalizado. Más controversias entre personas que trascienden de lo privado a lo público. Problemas, reclamos, denuncias o falsas noticias que trascienden de lo individual y en muchas veces desde el anonimato a una audiencia universal por el simple hecho de ser expuestas en las redes y plataformas digitales.
En un mundo dominado por la Internet, los desafíos frente al derecho de la libertad de expresión versus la honra y el buen nombre son la esencia de un creciente debate. Como por ejemplo el que ahora ocurre en Colombia, donde la Corte Constitucional citó a audiencia pública con base en 4 expedientes. 4 acciones de tutela que ponen sobre la mesa el controvertido uso que hacen algunos usuarios de las redes sociales. Y no precisamente se trata de disputas entre líderes de opinión, como parece ser muy común y frecuente en estos tiempos. Son casos de gente del común, particulares o funcionarios con poca o ninguna exposición nacional en grandes medios. Uno de los accionantes es el señor Rafael Manjarrés Mendoza. Por fin me escucha un estrado judicial. Tengo 7 años de estar siendo agredido. Según Manjarrés, hace 3 años decidió dar el paso y denunciar las que considera agresiones en su contra en redes sociales. Su demandado es el señor Rafael Ricardo Barrios. Sinvergüenza, bandido, maquiavélico, malévolo, un demonio. Rafael Manjarrés, es sabido de todos ustedes, tiene 22 años de estar delinquiendo en Saico, robando. Todo lo que diga tengo forma de probarlo. Manjarrés, el demandante, busca que la justicia le ampare su derecho al buen nombre y honra que él considera vulnerado. Yo lamento que un juez de la República, ha sido un formalismo, diga que no es indefensión el hecho de que un señor se plante tras un computador a decirle a millares y millares de personas en el mundo que yo soy un corrupto, que soy un bandido. Según este denunciante, su círculo familiar también ha sido víctima de insultos y calumnias, por lo que exige retractación. Este señor tras de un computador no me respeta a la esposa, ni mi hermano, ni nadie. Miren, mis hijas tienen 16 y 17 años, honorables magistrados. Cuando tenían 9 y 11 años me preguntaban, llegaban del colegio, que por qué un señor canoso, de cabeza blanca y gordo, así me decían, me decía, papi, ¿por qué te dicen corrupto y bandido? El denunciado, el señor Rafael Ricardo Barrios, defendió lo que él asegura son sus argumentos. Y quiero que quede claro que no me retracto de nada de lo que he dicho. Tengo todas las razones y todas las pruebas, todos los argumentos escritos de lo que digo, eso no es caprichoso. Sin embargo, la Corte Constitucional colombiana tendrá la última palabra. Vamos a Chile nuevamente con María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales. Fue otra de las voces que participó en esta audiencia pública de la Corte Constitucional. María Paz, ¿cuál cree usted que es la respuesta que debe dar el Estado colombiano ante esta preocupación que existe en todos los ciudadanos, y es que sean publicadas injurias, calumnias en las redes? ¿Cuál es la respuesta que impondría una menor carga para que no se afecte la libertad de expresión? Bueno, desde luego lo primero que se debe cumplir es un rol en materia de educación, porque en el fondo, tal como yo lo señalé hoy día en la intervención en la audiencia pública de la Corte Constitucional, el hecho de que la tecnología que está poniéndose a disposición sea nueva no significa que los desarrollos anteriores en materia de libertad de expresión y de balance de derechos, cuando existe afectación a la honra a través de injurias, calumnias o cuestiones que sean afirmaciones deshonrosas, no sigue siendo vigente, y por lo tanto los remedios que tradicionalmente han existido en materia de libertad de expresión siguen estando a disposición de las personas y debe haber información al respecto. Eso por una parte. Segundo, trabajar, digamos, de la mano de las políticas públicas en conjunto con estas empresas privadas en el desarrollo de estas herramientas a las cuales se refirió Alejandro González y la doctora Botero, en relación a una mejor disponibilización de esa tecnología para que sean los usuarios los que directamente puedan realizar esa moderación de contenido, pero no una intervención fuerte o demasiado invasiva en términos de imponer cargas de toma de decisiones a las plataformas. Esta es la mejor manera de poder balancear, digamos, la responsabilidad, porque efectivamente, como también lo señalaba el profesor Bernate,
las empresas desarrollan un negocio a partir de la información que está disponible en sus plataformas y por lo tanto son aquellas que están en mejores condiciones para el desarrollo de esas herramientas de una manera más efectiva, con mejor conocimiento de los usuarios. Pero el hecho de que sean ellos los que estén en mejores condiciones para poder desarrollar esas herramientas no significa que sean ellos los que estén en mejores condiciones para aplicar autónomamente esas herramientas sin contexto y sin un balance que debe ponderar otras cuestiones sociales que son meramente contextuales a nivel local. Tenemos que recordar que la mayoría de estas plataformas, si bien tienen oficinas que funcionan a nivel local o a nivel regional, sí, la mayoría de ellas, sus políticas internas están dictadas a nivel global desde otros lugares donde el contexto político, social, económico, cultural es completamente distinto y por lo tanto no se le puede exigir que hagan una ponderación adecuada, pero claro, sí se le puede exigir desarrollar las herramientas para que sean los usuarios los que hagan esta ponderación. María Paz Canales, directora ejecutiva de Derechos Digitales, muchas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Voy a marcar una pausa comerciales y cuando regrese voy a preguntarle a Alejandro, por supuesto a la doctora Catalina Botero y al doctor Francisco Bernate, ese mismo interrogante que es el que se hace en muchos de nuestros televidentes en este momento. ¿Cuál puede ser esa solución que le impondría una menor carga o una menor afectación a la libertad de expresión? Una pausa y ya regresamos en este análisis y debate aquí en el programa. Alejandro González, experto en periodismo digital, retomo con usted en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo debe ser entonces esa limitación a Internet? ¿Cuál debe ser el remedio, como lo decía María Paz en el anterior bloque, de tal manera que no se afecte de manera tan fuerte la libertad de expresión? Bueno, antes que nada hay que decir que cualquier decisión que se tome no va a tener una solución inmediata, no va a traer algo que de la noche a la mañana vayamos a depurar las redes sociales o Internet, sea que las plataformas tengan que controlar los contenidos o no. En este caso, yo considero que la mejor forma es, primero, tenemos que fortalecer los canales educativos, la pedagogía, que las personas y la comunidad entiendan cuáles son los problemas que generan que utilizar las redes sociales para estos hechos delictivos. Es equivalente a que yo saliera gritando groserías contra una persona en la calle. Es decir, lo que sucede en el mundo real no nos exime de lo que pasa en el mundo virtual. Y por el otro lado, como ya lo había dicho y como también lo recalcó la doctora Canales, creo que tenemos, o las empresas tienen esa misión de fortalecer esas herramientas para que la comunidad tome la decisión de qué contenidos pueden ser y no deberían estar dentro de sus plataformas. ¿Cuáles son esos contenidos que de pronto están causando algún delito, que están amenazando a alguien, que están injuriando a alguien? Creo que la comunidad tiene un poder más grande del que nosotros hemos visto y que quizás podríamos a través de una buena pedagogía y a través de unas herramientas muy fuertes, contribuir a que seamos nosotros mismos quienes decidamos cuando un contenido debería al menos ser revisado por las personas encargadas de la plataforma. En este caso creo que sin ninguna duda también tienen la gran misión estas empresas de vigilar que estas herramientas no simplemente tomen los datos que un gran grupo de personas, vemos lo que sucede con las famosas bodegas de influenciadores, puedan guiar hacia una opinión para que quede o permanezca un contenido. Entonces, definitivamente creo que la comunidad y la educación son las mejores herramientas que tienen las redes sociales para controlar todas estas actividades ilícitas que se puedan producir en ellas. Doctora Catalina Botero, desde su perspectiva como relatora especial para la libertad de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, ¿dónde cree usted o dónde espera usted que esté el énfasis del fallo que tendrá que entregar la Corte Constitucional? Son 4 casos distintos. En uno hay una persona que fue notario, el caso que ustedes reseñaron en la nota anterior. En el otro hay la persona que pone el contenido es anónima y se está responsabilizando a Google, y en los otros 2 son casos entre particulares. Entonces realmente son casos distintos. Lo que esperamos y le pedimos a la Corte es que primero comprenda el funcionamiento de Internet, por eso es tan importante la audiencia, porque había distintas personas, distintos sectores, pero sobre todo personas que
que mostraban las dificultades técnicas de una decisión que tiene que comprender las dificultades técnicas de Internet. Segundo, le pedimos cautela, porque es una tecnología que está evolucionando muy rápido y hay que ser muy cauteloso en la aplicación de ciertas reglas para no afectar justamente la arquitectura o la estructura de Internet o este potencial democratizador del que estábamos hablando. Lo tercero, que fue muy claro en la mayoría de las exposiciones, es que lo que está permitido offline está permitido online y lo que está prohibido offline, pues está prohibido online. Lo que hay que ver es cómo hacer ese ajuste. No hay que crear nuevas reglas, ni nuevas prohibiciones, ni nuevos límites. Hay que ver cómo se crea ese ajuste y cómo adecuamos los mecanismos de protección judicial justamente para que no haya la indefensión de la que ha hablado el doctor Bernate, pero al mismo tiempo cómo adecuamos la tecnología y tenemos esta conversación, digamos, multisectorial con las plataformas y con otros sectores interesados en el tema para mejorar los mecanismos de autorregulación. Y ahí es clave lo que se ha mencionado y es la educación. Esto no puede quedar solo en manos del Estado. El Estado no puede ser quien regule todos los contenidos y dirima todas las disputas. Yo creo que hay un proceso de educación o de ciudadanización, digamos, digital que no estamos afrontando, que estamos abandonando. No estamos hablándole a los niños y a las niñas en los colegios sobre ciudadanía digital, sobre la manera responsable de utilizar las redes sociales. No lo estamos haciendo con los jóvenes, no lo estamos haciendo en los lugares de trabajo y es un juguete que hay que saber, con el que hay que saber jugar, digamos. Entonces me parece muy importante profundizar esos procesos de ciudadanía digital, de educación digital, para que nosotros mismos sepamos cómo regular nuestro comportamiento en las redes. Profesor Bernate. Sin lugar a dudas, totalmente de acuerdo con lo que dice la doctora Catalina. Estamos frente a tecnologías disruptivas, donde uno no puede hacer un fallo a la medida, como si fuese un sastre, porque mañana aparece otra red. Si legislamos para Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp, pues mañana estaremos hablando de otra plataforma que funciona con otra lógica y nos volvemos a quedar cortos como ya ha sucedido. Yo estoy totalmente de acuerdo en que aquí viene un tema de educación digital, en que en ello van a jugar un papel relevante la casa, el colegio, la universidad, etcétera. Y estoy de acuerdo en que el Estado no es el llamado a resolver absolutamente todos los problemas. Pero mira que en ese contexto, uno de los primeros llamados a dar ejemplo es nuestra propia clase política, que es frecuente. Se ha vuelto que ciertos políticos colombianos se destacan por arrasar con la honra de otras personas en las redes sociales y jueces de forma reiterada los han obligado a retractarse y continúan en este tipo de prácticas. Yo creo que los primeros llamados a dar ejemplo son aquellas personas que gozan de una notoriedad, de una visibilidad, que deben dar un buen uso a las redes sociales y rechazar este tipo de usos con fines claramente delictivos. Yo, digamos, pongo sobre el tapete o sobre el debate el que pensemos que esto es un bar y Twitter o Facebook es el administrador del bar y hay dos tipos que se paran a insultarte. ¿Tú cuál es la responsabilidad del dueño del bar? ¿Dejar que se digan y que se insulten y hasta que un juez no me diga no lo saco? ¿No es nuestro derecho también como usuarios a que haya un mínimo de reglas que sean respetadas? ¿Qué es lo que esperamos de esto? Y aquí quedan los dos puntos de vista planteados. Doctora Catalina Botero, el profesor Bernate ha puesto también en la mesa otro de los temas que fue tratados por algunas de las voces que participaron en esta audiencia de la Corte Constitucional, y es la responsabilidad también que tiene esa persona que emite el mensaje. Si es igual a aquel tuitero que tiene 2 millones de seguidores, aquel tuitero o aquel líder político que tiene una mayor influencia en la sociedad, que aquella persona que quizás no tiene ese mismo número de seguidores y ese comentario insultante pues no va a tener mayor relevancia. ¿Usted cree que debe hacerse una diferenciación? ¿Deben los jueces hacer una valoración distinta? Sí, 3 cosas importantes. La primera, una cosa es que no se responsabilice legalmente a las plataformas de bajar un contenido cuando un usuario lo solicita, y otra cosa es que las plataformas no deban incorporar mecanismos de autorregulación que permitan moderar contenidos que son violentos o que son potencialmente delictivos. Yo creo que sí deben hacerlo.
Yo creo que deben existir los botones y como en efecto han estado desarrollándolo, a lo mejor no son suficientemente ágiles y por eso esa conversación multisectorial es importante, pero las dos cosas no son excluyentes. Es decir, que las plataformas tengan esos mecanismos de moderación de contenidos, que uno pueda denunciar un trino en Twitter o que pueda avisarle a Facebook que hay un contenido potencialmente delictivo o a Google, me parece que son herramientas que hay que seguir mejorando, pero no creo que el hecho de que la plataforma tome la decisión de no bajar el contenido la haga luego responsable por la divulgación del contenido, salvo en casos muy específicos y quirúrgicos de los que ha hablado el derecho internacional. Ahora, en todo caso me parece que la mayor responsabilidad la tenemos los usuarios, que somos los que generamos esas interacciones nocivas, digamos, o permitimos esas interacciones nocivas. Pero creo que a mayor responsabilidad política, y no lo creo yo, lo dicen los estándares internacionales, mayor es la capacidad de daño que yo tengo a través de mi discurso. Entonces, mayor el deber de contención. Un presidente de la República no puede salir a decir, no sé, amenazar a un usuario, lo que, bueno, amenazar no lo puede hacer nadie, pero digamos, no puede criticar de manera, digamos, insultante a un usuario, porque tiene el deber de respetar a todas las personas en igualdad de condiciones y tiene el deber de ser neutral en materia de contenidos como presidente de la República cuando jura cumplir la Constitución y las leyes y proteger los derechos humanos de todo el mundo. Una persona que tiene una cuenta de Twitter con 7 seguidores, pues tiene un mayor nivel de influencia, tiene un menor potencial de daño, tiene una menor responsabilidad. Entonces sí, es cierto, el agente que emite el discurso tiene mayor responsabilidad en esa emisión del discurso, entre mayor poder tenga digamos, en la determinada red social o en la plataforma. Pero también es cierto que hay ciertos discursos que están especialmente protegidos. Es decir, lo que ha dicho el derecho internacional de los derechos humanos es que, por ejemplo, los políticos tienen que engrosar un poco la piel. Por un lado, tienen que ser más cuidadosos con su discurso y por otro, tienen que ser más tolerantes respecto de las críticas que la gente hace sobre sus funciones. Es decir, un político no se puede ofender porque le dicen que está haciendo mal su trabajo, incluso si se lo dicen de una manera, digamos, disonante o perturbadora. Sí. Porque eso viene con el sueldo. A uno le pagan el sueldo para cumplir sus funciones, le dan poder, le dan el manejo de recursos, pero también le piden que tenga mayor tolerancia a la crítica, porque la crítica es la única manera de controlar el ejercicio abusivo del poder público. Doctora Catalina, vamos a leer algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora a los televidentes que utilizan el hashtag #LaNoche redes sociales y responden la siguiente pregunta. ¿Cuáles cree usted que son los límites de la libertad de expresión en la red y quién y bajo qué parámetros debe regularlos, debe establecerlos? Muchas opiniones, muchos mensajes en Twitter en este momento. Jesús Tejada dice lo siguiente: en Colombia no existe una mordaza para que las personas se expresen libremente, pero esa libertad llega al límite cuando se invade la honra y dignidad de las personas. La calumnia y la injuria subsisten aún como conductas repudiables y sancionables penalmente. Le damos otro más, este es de Carlos Jessy López. Él opina lo siguiente: cuando se habla de libertades, la única libertad la impones tú. Y Rey Hernández opina lo siguiente: es necesario que se tenga algún control y sanciones a las personas que amenazan, calumnian e insultan a los demás. Estas conductas están generando más polarización, odio, violencia y desinformación. Se debe crear un ambiente sano con normas claras. Me queda muy poco tiempo, muy brevemente, hoy con Alejandro González, experto en periodismo digital. ¿Debe o no mantenerse el anonimato en las redes? ¿Debe mantener ese derecho al anonimato, ese fallo que en los próximos meses emitirá la Corte Constitucional? Sin ninguna duda, creo que el anonimato, así como sucede con la prensa, en las redes sociales permite que la gente se exprese más fácilmente, diga sus ideas, exprese sus opiniones con mayor libertad. El anonimato es una forma que ha permitido que las personas, tengan una red realmente plural, que no se sientan cohibidas porque los va a reconocer un jefe o los va a reconocer alguien de su comunidad por alguna cosa que están diciendo. Sí. Sin embargo, al igual que en el periodismo, ese anonimato también debe tener digamos así, algunos límites en donde tampoco me puedo excusar para amenazar a alguien, para lanzar comentarios injuriosos, sino que en esos casos también, ahí sí, las empresas dedicadas a servicios de Internet, estas plataformas, tienen que prestar toda su colaboración para identificar a esas personas
y arrestarlas o llevarlas hasta Sí. los estrados judiciales. Doctor Bernate. Totalmente de acuerdo con Alejandro y con Jesús Tejada, que decía que la libertad de expresión tiene unos límites. El anonimato, bienvenido, el anonimato es democrático, el anonimato permite la crítica, permite la denuncia, permite la sátira, permite burlarse del otro sin la prevención por ser sorprendido. Pero queremos ver mucho más comprometidos a los propietarios de esta plataforma en la pronta individualización de quienes las utilizan para asediar, hostigar, calumniar, injuriar, amenazar a los demás usuarios. Doctora Catalina Botero. Sí, sin duda, el anonimato a veces tiene problemas, pero tiene muchas más virtudes y ya mis colegas lo mencionaron. Salvo, por supuesto, que haya una orden judicial que le ordene a la plataforma a identificar al usuario. Doctora Catalina Botero, relatora especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Como siempre es un gusto tenerla aquí en el programa La Noche. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti y qué delicia estar con estos panelistas tan extraordinarios. Salió muy interesante. Alejandro González, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a los panelistas que hoy nos acompañaron. Abogado penalista y profesor Francisco Bernate, como siempre es un gusto tenerlo aquí en La Noche. El gusto todo mío y reitero la recomendación para grabar y llevar en el celular y a todos lados la intervención de la doctora Catalina Botero. Eso es uno de los greatest hits del derecho colombiano. Todos nuestros televidentes los invitamos a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden seguir escribiendo en Twitter en @ntn24, @segurizati ntn24, @Jefferson ntn24, @La Noche ntn24. La Noche seguirá encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.